Vamos a continuar con esta segunda y última etapa del curso, una vez finalizadas todas las sesiones de la mañana. Si me lo permiten, yo voy a empezar agradeciendo a todos los ponentes, en primer lugar, el interés y la colaboración, a pesar de las muchas obligaciones y también de las fechas en las que nos encontramos, y quisiera agradecerles tanto su colaboración como todas las facilidades que nos han dado para desarrollar este curso. Por supuesto, al patrocinador, a Aristofarma, por esas labores de mecenazgo tan necesarias que realizan. Por supuesto, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que, si me lo permiten, voy a personalizar en su presidente, en don Luis González, y en la vocal de docencia, en Pilar Varela, que hemos estado ahí luchando codo con codo para ejecutar esto. Y, por supuesto, a la Universidad Complutense de Madrid, a mi casa, que acoge estas iniciativas ya desde hace muchos años. Y, bueno, pues tanto el director de los cursos como la decana de la facultad, como los coordinadores, que son de la Facultad de Farmacia, pues agradecerles, como decía, también a todos los ponentes su participación desinteresada y con un gran interés. Este curso nace en el seno de la colaboración que se fraguó hace ya 3 años a través de una cátedra extraordinaria entre la Universidad Complutense de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, cuyo objeto es el desarrollo de acciones de cooperación en los campos de la docencia y de la investigación relativos a la farmacia asistencial. Un poco después surgió también una cátedra extraordinaria con COFARES, que de alguna manera intentamos también unir esas colaboraciones. El programa de actividades de esta cátedra extraordinaria incluye actuaciones en los ámbitos de la formación, de la investigación y el desarrollo, y también acciones colaborativas para el intercambio y la difusión conjunta de conocimientos, así como la transferencia a la práctica farmacéutica. Ya desde hace casi un año teníamos claro que en el marco de esta colaboración una de las estrategias que queríamos implementar era la realización de un curso de verano como una actividad necesaria dentro de la propia cátedra. Desde luego, no pensamos en ningún momento que esa actividad iba a estar en las circunstancias en las que nos hemos visto, ni con el tema tampoco, que nos hemos visto de alguna manera obligados y queriendo ejecutar y llevar a cabo. Bueno, pues sobre esa premisa de colaboración con el desarrollo de la cátedra, como comentaba, decidimos hace unos meses que no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de la gestión de crisis sanitarias y situaciones de emergencia desde la farmacia comunitaria, desde la oficina de farmacia y también desde otros sectores del ejercicio farmacéutico profesional. Es así como surge este curso, la profesión farmacéutica frente al coronavirus, que su objetivo es dar una visión amplia, una visión profunda de la situación actual y también de la situación futura de la profesión farmacéutica ante esta transformación sanitaria que desde luego ya ha comenzado, fruto de la necesidad imperiosa en la que socialmente nos hemos visto inmersos, y también con la decisión de analizar la actuación profesional durante esta pandemia. No hace falta recordar, porque creo que esta mañana se ha hecho de forma muy brillante, que la farmacia ha tenido un papel relevante en la transmisión de información, por una parte, también en la atención de los casos sospechosos o confirmados de la infección por SARS-CoV-2 en una primera etapa, y este papel relevante se ha mantenido se ha continuado posteriormente en las fases de seguimiento y gestión de la misma pandemia. Como decía, esta mañana hemos visto interesantes intervenciones sobre pruebas de laboratorio, tanto diagnósticas como de vigilancia epidemiológica, también sobre el seguimiento farmacoterapéutico a cargo de la doctora Clara Martínez. Hemos visto una relación detallada del acceso de los medicamentos a los medicamentos durante la pandemia desde todos los ámbitos farmacéuticos, industria, hospital, distribución y, por supuesto, oficina de farmacia, a cargo de la doctora Pilar Varela. Y hemos visto también los aspectos más destacados de la humanización de la asistencia sanitaria como una nueva forma de responsabilidad profesional a cambio del doctor Julio Zarco. Bueno, pues sobre esta premisa, sobre estos inicios, en esta tarde lo que vamos a hacer es realizar un planteamiento con una vocación multidisciplinar. En esta mesa redonda se va a abordar el papel de la farmacia como primera estructura sanitaria a la que acuden los pacientes y, por supuesto, el papel del farmacéutico como un agente sanitario que responde a las demandas de información y potencia las labores de salud pública.
Contamos, como organizadores del curso, con las intervenciones de destacados especialistas en la materia, como ustedes pueden apreciar, que profundizarán sobre los retos a los que se enfrenta la profesión farmacéutica. Les presento ya, paso a presentarles en la mesa, por una parte, empezando por el extremo de la derecha, don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, abordará el potencial sanitario que ofrece la red de oficinas de farmacia, especialmente en el terreno de la salud pública, para prevenir la transmisión de la enfermedad y en tareas de vigilancia y control de la COVID-19. En el otro extremo, la doctora Susana Belmonte nos va a dar una visión de la integración del farmacéutico en el equipo multidisciplinar con implicación y acciones en las distintas áreas de la salud pública: epidemiología, prevención y promoción de la salud, seguridad alimentaria y sanidad ambiental. Va a mostrar a lo largo de su intervención ejemplos de trabajo de los farmacéuticos de salud pública en las distintas fases de la pandemia. Ella es jefe del área de nutrición y estilos de vida de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. A mi derecha, la doctora Irene Iglesias, decana de la Facultad de Farmacia, nos va a hablar sobre aspectos relacionados con el mundo académico, el impacto que la pandemia ha tenido en profesores y alumnos y los cambios implementados consecuencia de ello en docencia e investigación. Y, por supuesto, también de los cambios y de las necesidades de adaptación de las prácticas tuteladas. Y, finalmente, a mi izquierda, don Eduardo Pastor abordará la distribución del medicamento y el plan logístico desarrollado siempre bajo las importantes premisas de calidad, como corresponde a su cargo de presidente de COFARES. Para terminar, y puesto que esta mañana no nos ha dado tan poco tiempo, si les parece podemos integrar en la mesa a todos aquellos que han intervenido esta mañana, los que nos quedan, porque algunos tenían otras obligaciones y otros compromisos que han tenido que marcharse, y de esa forma pues podemos hacer un poco más amplia el turno de intervenciones y responder también a aquellas cuestiones que se nos hayan podido quedar para resolver relacionadas con los turnos de la mañana, como le decía. Bueno, pues sin más, cedo la palabra a don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, perfecto. Muy bien, en primer lugar, yo creo que se escucha bien. Buenas tardes y muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, aunque sea una hora ya. Siempre se dice que las ponencias de por la tarde, después de comer, suelen ser un poquito más escasas de público, pero bueno, yo os agradezco que estéis aquí con nosotros. Muchísimas gracias, moderadora, doña Pilar Gómez de Serranillos, catedrática de Farmacología, Facultad de Farmacia, la Unidad de Complutense con Madrid, directora de este curso. Muchas gracias también a todos los ponentes que tengo la satisfacción de estar con ellos. Don Eduardo Pastor, presidente de COFARES, doña Susana Belmonte, vocal de Salud Pública de la Junta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que trabaja en la Consejería de Sanidad. Doña Irene Iglesias, buenas tardes. Buenas tardes. Decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Repito, buenas tardes a todos vosotros. Me vais a permitir, y ya os pido disculpas, que a lo mejor, yo esta mañana tenía también una presentación, a lo mejor repito para hilar unos conceptos con otros, pero procuraré también ser breves y dar oportunidad a que preguntéis todo lo que consideréis. Decía esta mañana, y lo repito, que casi toda la población tiene la experiencia directa de haber entrado en una farmacia durante el estado de alarma. Añadiría aquí que ha sido una experiencia positiva para la inmensa mayoría de los ciudadanos que ha tenido que ha asistido a una farmacia para todo lo que hablábamos esta mañana, bien para la dispensación de un medicamento, bien para una consulta, para todo lo que ha querido. Allí tenía su farmacia de barrio, de municipio, de distrito, su farmacia abierta. Por lo tanto, digo también que los farmacéuticos siempre hemos tenido las puertas abiertas de las farmacias. Hemos reducido con ellos el contagio, hemos devuelto la tranquilidad a muchos ciudadanos y hemos invitado miles, repito, miles de consultas a un sistema de salud que durante los meses de marzo y abril dio la impresión de estar completamente desbordado. Con toda seguridad, sin este servicio que hemos prestado, y lo voy a decir alto y claro porque es para mí un orgullo nuevamente ser farmacéutico, sin este servicio que hemos prestado a la población en todos los niveles y modalidades de nuestro ejercicio profesional, el sistema de salud hubiese estado colapsado. Por eso es importante hacer balance, analizar y reivindicar lo que hemos aportado los farmacéuticos en todos los frentes que hemos estado presentes. Si no reconocemos hoy en día lo que ha funcionado, nada hemos aprendido y repetiríamos entonces los mismos errores que teníamos anteriormente. Nadie entendería ya que los protocolos que se activen para frenar los contagios no figuren ni se mencionen a los farmacéuticos. Sería imperdonable.
como tampoco nadie entendería que no se garantice la continuación de las actuaciones llevadas a cabo para asegurar lo que es la formación, la continuidad asistencial que desde la farmacia se ha prestado a los pacientes. Lo que ha sido excepcional, como hemos tenido la oportunidad de comprobarlo, debe de convertirse ahora en la norma si los resultados que así lo indican, si en la norma son positivos. Hemos demostrado, aquí hay testigos, hay profesionales de la información que tuvieron mucho que ver en la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid y lo defendieron. Hemos demostrado que el protocolo de atención farmacéutica domiciliaria que iba en la ley es fundamental ya para seguirla dando. ¿Quién nos va a prohibir ahora que vayamos al domicilio del enfermo? ¿Quién nos lo va a prohibir ahora? Lo que hay que hacer es un protocolo de actuación. ¿Quién nos va a decir que las recetas no se sigan validando cada 90 días, cada 80, cada 60, para evitar que los pacientes se tengan que trasladar a los centros de salud o a los hospitales? Eso fue lo que estábamos viviendo ya hace 2 años en el proyecto de ley de farmacia. Difícilmente también tendríamos que dar unos datos, difícilmente se puede cuantificar por qué estamos hablando de salud y vamos a dar unos datos. ¿Cuál es el valor de prestar asistencia a más de 30 millones de personas durante el primer mes de confinamiento? ¿Cuánto costaría al sistema de salud atender 2,2 millones de consultas farmacéuticas por teléfono? ¿Cuántas contrataciones de profesionales deberían hacerse para prestar 850.000 servicios de atención farmacéutica domiciliaria solamente a la población más vulnerable? Son datos aproximadamente que están basados en encuestas, pero yo diría que son muy reales, muy acertados, no las encuestas que nos dan en otros medios de comunicación. Yo creo que estas son, incluso a lo mejor se quedan cortas. Tenemos que hablar también de la respuesta sanitaria que comentábamos esta mañana y asistencial que los farmacéuticos como profesionales esenciales hemos dado dentro de los hospitales en atención primaria, en salud pública, donde las farmacias deben integrarse de forma más activa en el sistema de vigilancia epidemiológica, en los laboratorios de análisis clínicos, trabajando a contrarreloj en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, en la industria, y hoy ya también tenemos la suerte de tener al presidente de una distribuidora, y la distribución, evitando desabastecimiento de los medicamentos esenciales. Y, por supuesto, hemos hablado y seguiremos hablando de la oficina de farmacia. Yo creo que los farmacéuticos nos sentimos parte de la solución y por eso queremos seguir aportando en esta fase de reconstrucción económica y de revisión del sistema de salud. Formamos parte del sistema de salud, aquí alguien ya lo dude, yo no lo he dudado nunca, ni ser sanitario ni que formamos parte del Sistema Nacional de Salud. Y ya hemos comprobado que en la Comunidad de Madrid algunas medidas como la dispensación de medicamentos sujetos a visados se han alargado, han continuado hasta el próximo 30 de septiembre. Luego ya es una medida que ya nos tienen en cuenta que hemos acertado. Las farmacias hemos dispensado a lo largo de estos meses más de 130.000 prescripciones de fármacos sujetos a visado solamente en la Comunidad de Madrid. 130.000 prescripciones. Esto quiere decir que 130.000 personas tenían que haber ido a que le visasen la receta. Bueno, pues eso lo hemos evitado también. Yo entiendo que ya que eso está superado y que vemos que funciona, que siga con nosotros las buenas medidas. Es decir, también que si por casualidad se comete algún error, porque todas estas medidas se pueden hacer o se han hecho durante el estado de alarma, tenemos que prestar también una medida jurídica, una asesoría jurídica a aquellos farmacéuticos que por algún motivo, por algún desconocimiento digan, anda, si yo lo he hecho durante el estado de alarma, yo ya creía que no se podía hacer. También el colegio estará presente para dar juego. Debemos intentar incluir en la cartera de servicios farmacéuticos todas, repito, todas aquellas prestaciones que han demostrado su utilidad. Otro aspecto clave en la situación de alerta es qué papel podemos desempeñar en salud pública y qué podemos aportar en el sistema de detección de contagios. La red de farmacias yo creo que nos deben utilizar. Yo muchas veces lo digo, no nos saben ustedes aprovechar. Otro aspecto clave en la situación de alerta es qué papel podemos desempeñar si pudiésemos hacer un seguimiento desde las oficinas de farmacia, es decir, si pudiésemos actuar de rastreadores. Yo creo que también a nivel nuestro sería fundamental. Y se está contando
con los farmacéuticos y sobre todo con los farmacéuticos de oficina de farmacia, ¿vosotros creéis que se está contando? Pues yo creo que no, sinceramente. No cuentan con nosotros, por lo menos como a mí me gustaría que contasen como agentes de salud. Y yo creo que es una pérdida de tiempo y dinero. Mirad, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, haciendo un poquito de historia, fue pionero en crear una red de farmacias centinelas. ¿Os acordáis? Hace años que estábamos hablando de la red de farmacias centinelas. La farmacia madrileña está preparada para servir de punto de atención sanitaria a todos los ciudadanos que se desplacen a la capital, a las ciudades y municipios rurales de la Comunidad de Madrid. Muy pocos, por no decir casi ningún país del mundo, puede estar tan orgulloso como nosotros de decir que el 99% de su población residente cuenta con una farmacia abierta en su municipio. El 99%, estamos hablando de la Comunidad de Madrid. A nivel de España, más de 22.000 oficinas de farmacia, pues lo mismo. Por lo tanto, yo lo que creo, y desde aquí vamos a luchar, es que Sanidad nos tendrá que tener en cuenta para la próxima campaña de vacunación contra la gripe. Estamos hablando de que en el mes de septiembre, porque el mes de septiembre puede haber nuevos rebrotes, puede haber contagios, puede haber que los enfermeros, los médicos, pues estén una vez más pues a tope de trabajo. ¿Por qué no contamos con las oficinas de farmacia para la vacunación de la gripe? ¿Por qué? ¿Por qué personas que viven en municipios pequeños se tienen que trasladar a otros municipios donde haya centro de salud para que se les administre esa vacuna? ¿Por qué no utilizan ustedes a la farmacia rural? ¿Por qué no nos utilizan de verdad? Hay muchas preguntas que yo creo que a lo largo de esta tarde van a salir. Y voy a terminar diciendo que los farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, que quede claro, estaba hablando esta mañana con la vocal de formación y con la directora del Departamento de Formación del Colegio Compura, y les decía a los dos, tenemos que estar preparados a partir del 1 de septiembre para lo que nos pidan los farmacéuticos. Y me decía Pura y con mucha razón, dice, presidente, ya lo estamos. Podemos dar cursos de lo que se quiera a partir del 1, del 2, del 5, del 10. Digo, pues te tomo la palabra, porque vamos a tener que hacer cursos, vamos a tener que hacer lo que haga falta para que cuando nos soliciten de la farmacia lo que tengamos que hacer, que una vez más estemos preparados. Esta vez anterior nos ha pillado un poquito el toro, pero un poquito. Pero hemos salido adelante. Una vez más se ha demostrado la valentía de los farmacéuticos. Y decía esta mañana, y lo vuelvo a repetir, no nos ha ayudado casi nadie. No hemos pedido nada a nadie, hemos tenido bajas, pero hemos cumplido el objetivo. Ningún paciente se ha quedado sin su medicación. Y eso es de agradecer. Por lo tanto, ya desde aquí aprovecho la ocasión y acabo para deciros que todos los farmacéuticos nos tenemos que vacunar de la gripe, pase lo que pase, y si quieren ya contar las autoridades con nosotros, pues que sepan que estamos a su disposición. Y es lo que tenía ya para deciros. Yo creo que los ciudadanos nos lo han agradecido, a lo mejor los ciudadanos nos lo hacen saber más con su afecto, con su cariño y con sus comentarios que algunos políticos, pero bueno, lo importante es que por lo menos nuestros vecinos, amigos, clientes, pacientes, pues han valorado muy, muy positivamente el valor que ha desempeñado la oficina de farmacia en esta pandemia. Pues nada más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que podemos concluir, señor presidente, ¿sí?, con esa responsabilidad que han mostrado la farmacia como conclusión, decía yo, de la intervención, la función de responsabilidad que han demostrado las farmacias como profesionales sanitarios, por supuesto, pues yo creo que eso no se cuestiona, no lo cuestionamos en ningún momento, para atender a todos los pacientes y con un elevadísimo compromiso sanitario. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Pues, gracias. Va a intervenir a continuación don Eduardo Pastor, presidente de Cofares, que, como decía, va a abordar la distribución y el plan logístico desarrollado siempre bajo las premisas de calidad. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación. Para mí es un placer acudir a un foro como este. Por supuesto, agradecer a María Pilar Gómez Serranillos la invitación como directora, a Susana Belmonte, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a Irene Iglesias, decana, muchas gracias, y por supuesto al presidente del colegio, mi amigo Luis, presidente del Colegio de Madrid. Yo vengo en nombre de la distribución,
la distribución farmacéutica, que como bien saben todos ustedes, pues en su mayoría, en su gran mayoría, es patrimonio de farmacéuticos con oficina de farmacia. Por eso, cuando se habla de la red de farmacias, a la cual la defienden muy bien las instituciones que corresponden, como los colegios y como hace nuestro presidente, pues nunca se habla de la distribución como tal, ¿no? ¿Qué sería de la red de farmacias españolas si no tuviera una distribución que la respalde, como la respalda, ¿no? Además de una manera jurídica que es un modelo cooperativo. Pues bien, esta pandemia ha supuesto un test de estrés a la cadena de suministro del medicamento como no habíamos tenido nunca. Ha sido un test de estrés que ha llegado desde la industria farmacéutica hasta que un paciente ha recibido el medicamento en su domicilio o en su farmacia. Hemos llegado a tener momentos de mucha tensión, pero hay que poner en valor, y hay que ponerlo en valor porque no nos acordamos nunca de lo que tenemos hasta que nos falta, que tanto la industria farmacéutica ha respondido con un alto nivel de suministro, como la distribución, que es la que se ha encargado de llevar todos los medicamentos a todas las oficinas de farmacia. Por supuesto, a la oficina de farmacia, sobre todo en las zonas rurales, en las cuales, o por medio al contagio, o porque no estaban abiertos los centros de salud, o porque nuestros compañeros sanitarios, como médicos y enfermeros, estaban dedicados a labores muy importantes, que era el cuidado del enfermo, la farmacia ha respondido en esas zonas rurales de una manera como si fuera un centro de salud. ¿Qué hubiéramos hecho los españoles, no? Sin esa farmacia abierta, sobre todo en las zonas rurales. Yo vengo a hablar de la distribución, pero por supuesto de la empresa que represento, que es lo que he vivido y lo que puedo contar de primera mano. A principios de enero, nosotros empezamos a detectar un consumo de mascarillas inusual. Nosotros tenemos una marca propia que se llama Posan, en la cual teníamos unas previsiones de servicio de unas 30.000 mascarillas al año. Eso era lo que las mascarillas se vendían en las oficinas de farmacia. Si Cofares representa casi el 29% del mercado y vende 30.000, hacen ustedes una regla de 3 y eso es la mascarilla que se vende en la oficina de farmacia española. En enero ya nos habíamos quedado sin los estocajes. Y fue la primera alerta. Y este consumo no era de ciudadano español, era de ciudadano asiático. No solo las mascarillas, sino que hicieron acopio de todos los productos que en su país estaban reclamando para llevárselo para allá. Ahora, tengan en cuenta que la distribución española es la mejor que hay en lo que es fuerte, que es en el suministro de medicamentos. La mascarilla no era un tema de consumo habitual. Entonces, el llegar a países donde la producción de mascarillas, países como China, pues está limitada a que te den una serie de slots, o sea, te dan un tiempo de suministro y fabricación para ti por unas cantidades, pues nos pilló un poco en el aire. Nos pilló sin experiencia, no solo a la distribución española, sino a mucha gente, entre ellos seguramente el Gobierno. Nosotros nos pusimos a trabajar y el mérito que tiene todo lo que le voy a contar la tienen los trabajadores, los empleados, los ejecutivos de mi compañía, que se han pasado tardes, noches sin dormir y con un test de estrés psicológico importante, porque la primera condición que tenemos en Cofares es dar servicio a la sociedad. No tanto servicio a las farmacias, sino suministrar mascarillas a los ciudadanos españoles que las estaban pasando como las estaban pasando en los meses que estamos refiriéndonos. Pues bien, nos pusimos a trabajar. El primer impedimento que tuvimos fue que en las aduanas nos paraban los pedidos, con cierta lógica, ¿eh? Lo que hacían era suministrar a centros hospitalarios, porque los que estaban en primera línea atendiendo a los pacientes no tenían material. Pero bueno, cuando sales al mercado internacional,
hay unas reglas. Y los mercados chinos, sobre todo, la regla, por supuesto, que necesitan es que tú adelantes el 50% del pedido que tú haces. Como comprenderéis, el traer millones de mascarillas a España es complicado cuando estás compitiendo con mercados internacionales y sobre todo cuando hay muchos países que están compitiendo contigo y que ponen más dinero que tú por el precio de la mascarilla. Conclusión. Nosotros llegamos a tener acuerdos y conseguimos llegar a acuerdos con suministradores para ser la empresa española que ha puesto antes la mayor cantidad de mascarillas en el mercado. Esto ha tenido consecuencias, porque gracias a eso, pues hombre, se estabilizaron muchas situaciones. Se estabilizó que la sociedad tuviera la seguridad de que tenía mascarillas y se estabilizó la alarma social que podría haber si no existían. Luego vinieron las grandes superficies y además manejando otro tipo de mascarillas, que son las higiénicas. ¿Qué hemos hecho desde Cofares? Pues trabajar por el país. De hecho, tuve la oportunidad de que miembros del Gobierno nos felicitaran por la labor. Eso sí, anteponiendo dos cosas. Una, la seguridad jurídica, la normativa, no poner en el mercado de las farmacias socias de Cofares ningún producto sanitario que no tuviera la normativa a rajatabla. Eso es lo que ofrecen las farmacias. Mascarillas que tengan la normativa cumplimentada a rajatabla. Y, por supuesto, no poner en riesgo el patrimonio de la compañía. Porque cualquier decisión mal tomada, estamos hablando de... Perdonad que hable así, pero es que me hago con la mascarilla. Por cierto, FP2. Homologada. Cumpliendo toda la normativa. Estamos viendo ahora una serie de retiradas de mascarillas, sobre todo de las KN95, en las cuales Cofares no entró nunca a poner en el mercado. Y os aseguro que yo tenía 10 millones de mascarillas en los almacenes que hasta que no llegaron los papeles correctamente no se pusieron en el mercado. Pero como os iba contando, yo no podía poner en riesgo el patrimonio de la cooperativa. Estamos hablando de que Cofares ha empleado 52,2 millones de euros en traer productos COVID a España. Y para eso hay que tener una seguridad financiera y una fortaleza financiera. ¿Qué es patrimonio? De las mismas personas que está hablando don Luis, los farmacéuticos de oficina de farmacia. Porque esto es labor también de los farmacéuticos de oficina de farmacia, que son los dueños de la cooperativa. Tuvimos un plan que como muchos de ustedes saben, fue traer 180 millones de mascarillas a España de una manera gradual y llevamos 60. A fecha de junio, finales de junio, llevamos 60 y tantos millones de mascarillas vendidas en España, en nuestras farmacias. También tuve un compromiso que adquirí, que es que todas las mascarillas que Cofares trajera a España se ponían en manos de todas las farmacias españolas, fueran socias o no socias de Cofares. Y así lo hemos hecho. Hemos repartido las mascarillas equitativamente entre todos los socios de Cofares y entre los que no eran socios de Cofares que las pedían de manera igualitaria. Porque un producto de primera necesidad no puede estar condicionado a que tú seas socio de una cooperativa o no lo seas. Pues como digo, hemos empleado 52 millones de euros. Hemos traído 121 millones de productos entre mascarillas, geles hidroalcohólicos y productos varios como termómetros, pulsiosómetros, etc. ¿Cómo ha respondido la distribución? Pues como digo, con un test de estrés. Muchos días en el mes de marzo teníamos ventas con un 25% superior a la venta diaria. Eso significa que las costuras de nuestros almacenes echaban chispas, estaban totalmente tirantes.
porque tú tienes que adaptar tus activos a lo que tienes calculado en vender. Pero si vendes un 25% más por acopio de la población, pues tienes que hacer respuesta a todo eso. Y se consiguió. Hemos manejado asentismos en los almacenes de incluso el 50%. Y no se ha notado. Hemos empleado en Cofares 1 millón de euros en la contratación de personas ajenas a la cooperativa, 250 personas, y personal para suplir a las bajas por ese importe. Hemos dedicado muchos recursos a trasladar a los trabajadores de la compañía a sus domicilios y dotarles de medios digitales para poder ejercer su labor. Hemos respondido. Ahora, también digo que son decisiones complicadas, en momentos complicados, que hay que poner en valor lo que tiene España, que es una cadena de suministro de medicamentos de primer nivel, que hemos respondido a la sociedad, no le ha faltado al paciente un solo medicamento. Hemos actuado de forma altruista con comunidades autónomas de todo tipo. Hemos repartido casi 19 millones de mascarillas gratuitamente a las comunidades autónomas, entre ellas, por supuesto, la Comunidad de Madrid, a petición de su presidenta, pero como también lo hemos hecho en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Valencia, y no sé si me dejo alguna, y en Aragón. Hemos puesto desde el primer minuto Cofares al servicio de las comunidades autónomas y de las administraciones para lo que nos necesitaran, y lo he hecho en nombre de los socios de Cofares, que son farmacéuticos también. Y poco más tengo que contar. Os contaría miles de anécdotas que se han vivido, pero de verdad, de lo que más satisfecho me siento es de los trabajadores de mi cooperativa, que arriesgando también su vida y estando en primera línea, con mascarillas, han estado poniendo pedidos en las cestas desde el minuto 1. Y todo lo han hecho porque la sociedad tenga sus medicamentos. Futuro. Pues como comprenderéis, las palabras de Luis las ratifico. Hay que aprovechar muchísimo más la red capilar de farmacias, hay que aprovechar muchísimo más la distribución farmacéutica que tenemos. Estamos capacitados para ejercer una labor increíble. Somos un termómetro de salud. Nosotros podemos detectar cualquier consumo de salud anómalo en cualquier punto de España. Y esa información es muy importante en cualquier tipo de enfermedades. No bajemos la guardia. Esto es una pandemia y no se ha ido, pero vendrán otras. Y si no vendrán otras de virus, vendrán las bacterias. El ser humano está en riesgo continuo y nos tenemos que cuidar. Y para cuidar hay que prevenir. Y la farmacia es muy importante en esa labor. Y no tengo mucho más que decir. Si luego hay preguntas, si me quieren preguntar, termino y así puedo beber agua. Porque realmente esto de hablar con mascarilla es un suplicio. Repito, gracias por escucharme y a vuestra disposición si luego tenéis alguna duda. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo me quedo quizá con la idea de que hemos asistido a un ensayo general, esperemos que sea el acto final de ese ensayo general, de lo que la farmacia y la distribución puede hacer por los ciudadanos, al servicio, por supuesto, de la sociedad. Ensayo que ha sido sometido a un elevado estrés, 122 millones de productos. Poner eso en el mercado no es ninguna tontería, y que desde luego podemos decir que ha finalizado con un éxito, que estamos en ello, con un éxito tremendo. No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, pues le cedo la palabra a la decana de la Facultad de Farmacia, doña Irene Iglesias, que, como comentaba al principio, va a hablar de aspectos relacionados con el mundo académico y el impacto que esta pandemia ha tenido en el ámbito de profesores, alumnos y los cambios que ha sido necesario implementar para ello. Muchas gracias, Irene. A ti, Pilar. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos.
Yo quiero agradecer, igual que han hecho mis antecesores, el que me hayan invitado a formar parte de esta mesa redonda con Sara Belmonte, con Eduardo Pastor y con Luis González. También a las dos que habéis participado para que esto pueda llevarse a cabo, a las dos pilares, a mi compañera Pilar Gómez Serranillos y a Pilar Varela. Bueno, yo voy a hablar que, como dice Eduardo, es bastante agobiante el hablar con mascarilla, porque parece como que en algún momento te la comes. La vuestra es FP2, pero las nuestras, que son quirúrgicas, parece al respirar como que te comes el papel. La tuya es mucho más psicodélica, Luis. Más glamurosa. Más glamurosa. Bueno, yo voy a hablar de qué es lo que ha supuesto esta pandemia, el COVID-19, para la docencia y la investigación en la universidad. Para la Universidad Complutense y en concreto para la Facultad de Farmacia ha supuesto un cambio muy grande en la metodología docente que ha tenido que aplicar y en la gestión académica. Nos hemos hecho expertos en firma electrónica, porque si no, no había manera de que las cosas siguieran funcionando. Pero lo que sí es cierto es que reaccionamos rápidamente a la situación provocada por la pandemia, adaptándonos al nuevo sistema. Voy a resaltar tres aspectos. Las acciones de voluntariado que surgieron durante este periodo en la universidad, cómo ha afectado a la docencia y a la investigación. Y por último, pues, cómo se han visto afectadas las prácticas tuteladas, que son las que han estado, lógicamente, más relacionadas con las oficinas de farmacia y los servicios de farmacia hospitalaria. Con respecto a las acciones de voluntariado, bueno, pues se presentaron más de 6.000 voluntarios entre profesores, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes, para colaborar en todo aquello que fuera necesario. Como universidad hemos sido pioneros en llevar a cabo distintas acciones, entre las cuales quiero destacar algunas de ellas. Inmediatamente se puso en funcionamiento un laboratorio clínico en las instalaciones de la universidad, instalaciones que estaban preparadas para poder tener ese laboratorio clínico de diagnóstico y poder realizar pruebas, PCRs, para ayudar a las autoridades sanitarias en esos momentos tan delicados que estábamos pasando. Ese laboratorio fue dotado de aparatos, material de investigación e investigadores expertos en el manejo de estas técnicas. La Facultad de Farmacia, obviamente, estuvo allí. Han participado distintos profesores, distintos investigadores de distintos departamentos, todos ellos liderados por dos profesores, dos catedráticos de microbiología. Otro catedrático de microbiología, que yo creo que se ha hecho famoso porque ha salido en todas las tertulias de los medios de comunicación como experto en virus, el profesor Víctor Jiménez Cid, que está aquí, además, está en otro curso de verano. Otra de las acciones consistió en organizar la recogida de material de investigación y material de protección, EPIs. Todas las mascarillas, batas, guantes, gafas, alcohol que había en todos los departamentos que disponían los grupos de investigación, los servicios generales de las facultades que obviamente trabajan con ese tipo de material, fue puesto a disposición para donarlo a los distintos hospitales de Madrid. Se unificaron todos los materiales de todas las facultades y luego los voluntarios los fueron repartiendo por los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. Estábamos en un momento en el que, como muy bien ha dicho Eduardo, faltaba material de todo tipo. También en esa falta tan grande de material se pusieron las facultades de Física y Química a fabricar materiales de protección, mascarillas, máscaras, respiradores, batas, que fueron donados mayoritariamente al Hospital Infanta Sofía. También se puso en marcha la Clínica Universitaria de Psicología, SICOL. Obviamente no podía haber atención al público directa, presencial, pero sí mediante llamada telefónica.
y atendieron dando apoyo psicológico a todo el personal de la UCM y a sus familiares. Estamos hablando de una población, simplemente de personal de la UCM, de más de 80.000 personas, porque entre estudiantes y personal que trabajamos allí, estamos entre 80 y 85.000, más los familiares. Nosotros también hemos tenido pérdidas importantes, bueno, pues personas que se contagiaron y que desgraciadamente no pudieron superar esa enfermedad. Y por último, dentro de este apartado, quiero resaltar también la acción de los estudiantes. Un montón de estudiantes voluntarios, que hubo incluso que decir que ya no hacía falta más. Y una de las labores en las que ellos han funcionado ha sido en ayudar a sus propios compañeros, en ponerlos al día un poco en esas técnicas nuevas que hemos tenido que aprender todos para poder dar la docencia, poderse examinar. Ellos han estado ahí para ayudar, para llevarles, porque los vicerrectorados de estudiantes y de tecnología y sostenibilidad dotaron portátiles en préstamo, porque había muchos estudiantes que no disponían de esos medios, ni siquiera para poderlos comprar. Ha sido una labor, desde luego, encomiable. Con respecto a cómo nos ha afectado a la docencia o a la investigación, bueno, hay que partir de que la Universidad Complutense es la mayor universidad de España y, además, somos una universidad presencial 100%, con lo cual no estábamos preparados para lo que nos ha venido, para pasar de un día para otro a una docencia virtual. Pero tuvimos que ponernos las pilas, como se dice vulgarmente, y empezamos a formarnos en el uso de las nuevas técnicas de comunicación para poder dar las clases online. De manera sincrónica, con programas como Collaborate, el Google Meet, Webinar, Zoom. Ahora estas palabras ya son de nuestro léxico corriente, cuando hace unos meses casi ni sabíamos que existían, ¿no? O de manera asíncrona, mediante grabaciones de las presentaciones con audio. Por supuesto, poniendo todo el material docente a disposición de los estudiantes en los campos virtuales de cada una de las asignaturas. No ha sido tarea fácil. Hay que tener en cuenta que la media de edad de los profesores de la Facultad de Farmacia son 59 años. La media de edad. Esto también, estos meses, ha supuesto que hayan acelerado algunos profesores su jubilación, la hayan adelantado, porque claro, ya llegó un momento en que les venía un poco grande la situación. Bueno, pero el esfuerzo no ha sido solo único por parte de los profesores, también por los estudiantes. Se han encontrado con una situación que para ellos era igual de novedosa que para nosotros. Están acostumbrados a un trato personal en clase y pasábamos a vernos en una pantalla donde pues, prácticamente es una cosa como muy fría y muy especial. Toda esta adaptación se ha podido llevar a cabo pues, gracias a los cursos de formación, que obviamente no se podían dar de manera presencial, que han sido mediante vídeos, tutoriales, que eran impartidos por los coordinadores de los campos virtuales dirigidos por el Vicerrectorado de Tecnología. Y además surgieron diferentes profesores, por lo menos en la Facultad de Farmacia, que estaban muy preparados para este tipo de docencia, que se pusieron su experiencia para ayudar a todo el profesor que lo necesitara. Porque a veces no es fácil entender los tutoriales o bien los vídeos de formación. También la universidad tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. Nosotros, nuestra plataforma es el campus virtual, que está preparada para recibir 2.000 visitas simultáneamente. Y teníamos que pasar a que pudiera soportar el sistema 20.000 visitas a la vez. Eso supuso que tuvieron que reforzar todos esos sistemas para que no se cayera el sistema ni cuando estuviéramos dando las clases, ni por supuesto cuando estuvieran haciendo los exámenes. Algún problemilla ha habido, pero realmente prácticamente podemos decir
que muy poquitos, ¿eh? Y siempre, cuando ha habido algún problema, pues siempre se ha ayudado pues, o repitiendo el examen o facilitando al estudiante la parte que no haya podido recibir. El Vicerrectorado de Tecnología realizó una coordinación extraordinaria en cuanto a los horarios y bandas horarias de todos los exámenes de la universidad. Tengan en cuenta que somos 26 facultades en toda la universidad, ¿eh? Y obviamente había que asegurar que el sistema soportara y se pudiera desarrollar todos los exámenes con normalidad. Para ello esa coordinación fue muy importante, para intentar utilizar distintas bandas horarias y que siempre estuvieran conectados un número que soportara dicho sistema. Nuestra principal preocupación siempre ha sido que nuestros estudiantes adquirieran las competencias que vienen recogidas en el grado y que fueron aprobadas por la Agencia de Calidad Madrid+D. Somos la mejor facultad de farmacia, y no es porque lo diga yo, que soy un poco parte interesada, ¿eh? En las encuestas que se realizan siempre salimos los primeros, los segundos va a Barcelona, pero de momento nos mantenemos. Y eso es gracias a la calidad que da la facultad. Entonces, preparamos a futuros profesionales farmacéuticos que mayoritariamente van a ejercer labores asistenciales, ¿eh? Y no podemos bajar la calidad de nuestras enseñanzas. En cuanto a la investigación, obviamente quedó paralizada durante los meses de confinamiento, exceptuando aquellos grupos de investigación que estaban trabajando sobre temas relacionados con el COVID-19. Ha habido muchos grupos de investigación en la universidad que estaban trabajando en este tema. Yo voy a poner un ejemplo de un grupo de investigación de nuestra facultad que está desarrollando un nuevo sistema de diagnóstico del virus más rápido y más fiable, y que además está subvencionado por la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha salido también en todos los medios de comunicación, bastante avanzado, pero todavía no ha llegado al fin de esa investigación. Creo que ha quedado palpable la importancia que tiene la investigación en esta pandemia, por parte de todos, y la importancia del soporte económico que debe tener. Y esperamos que a nuestros políticos no se les olvide nunca lo que ha sucedido a la hora luego de dar dinero para que la investigación pueda seguir desarrollándose. Y por último voy a comentar sobre las prácticas tuteladas. Las prácticas tuteladas se han visto afectadas de una manera muy importante. Es muy difícil suplir la experiencia profesional de 6 meses de un estudiante en una oficina de farmacia o en un servicio de farmacia hospitalaria con talleres, cursos, seminarios, trabajos, etc. Cuando empezó la pandemia, los estudiantes de prácticas tuteladas llevaban poco más o menos un mes en su lugar de destino. De ahí pasaron a estar confinados en casa con la incertidumbre de no saber cuándo iban a poder volver a sus destinos. Ni ellos ni nosotros. No sabíamos absolutamente nada. A ellos se les creaba mucha ansiedad en no saber si iban a poder terminar, cuándo iban a volver, cuándo iban a acabar las prácticas, si iban a tener que estar de septiembre hasta diciembre, si iban a acabar mucho más tarde. Unos tenían trabajo, otros tenían becas o másteres fuera. Era una crisis total en ese sentido. Todos los decanos de España, de las facultades de España, tuvimos distintas reuniones para tomar las mismas decisiones en relación a la formación y la finalización de los estudiantes, para que ninguno estuviera perjudicado con respecto a otros. Daba igual que fueras un estudiante de Madrid, que uno de Barcelona o que uno de Albacete, que también hay facultad de farmacia en Albacete. En nuestro caso, los 12 profesores asociados de oficina de farmacia tuvieron que ponerse al día en las técnicas de videoconferencia y manejo del campus virtual para poder impartir online todos los talleres que considerábamos que eran fundamentales para la adquisición de competencias de las prácticas tuteladas recogida en la guía docente y que no iban a poder adquirir de manera presencial en la oficina de farmacia. Hablo de personas que tienen oficinas de farmacia y que
estas técnicas, si a nosotros nos pillaba un poquito descolocados, pues a ellos todavía mucho más. En su vida habían oído hablar de videoconferencias, ni de Collaborate, ni de Google Meet, ni nada parecido. Quiero ensalzar la labor docente de estos profesores, porque aun estando en primera línea en sus farmacias, desarrollando su labor asistencial, porque en ningún momento dejaron de acudir a su trabajo, como muy bien ha dicho el presidente del colegio, sacaban tiempo para preparar talleres, seminarios, casos clínicos, dirigir trabajos de atención farmacéutica y realizar tutorías personalizadas para valorar los conocimientos que iban adquiriendo los estudiantes y hacer un seguimiento exhaustivo de todo ello. Además, dedicábamos los sábados por la tarde a reuniones, por supuesto, todas virtuales, de coordinación y formación entre todos los profesores asociados, conmigo porque soy la responsable de las prácticas tuteladas. Ahí poníamos encima de la mesa problemas que nos íbamos encontrando e intentábamos dar soluciones. Ha sido una labor encomiable. Sin su trabajo, implicación y buen hacer, no habríamos podido impartir las prácticas tuteladas y esto habría supuesto un gran perjuicio para nuestros estudiantes. Asimismo, también tengo que agradecer al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a algunos colegios profesionales y a Cofares, EducoPlus, que pusieron a disposición de todas las facultades de farmacia de España los cursos de formación continua para que pudieran hacer los estudiantes de manera gratuita y completar su formación. La incertidumbre de cuándo iban a poder volver a su destino estuvo presente durante todos los meses de confinamiento. Hasta finales de junio no tuvimos autorización para poder retomar esas prácticas externas. Rápidamente, el colegio profesional admitió que pudieran volver a las oficinas de farmacia, porque es con quienes tenemos el convenio para que nuestros estudiantes hagan allí sus prácticas. Y los hospitales, algunos accedieron y otros, la gerencia del hospital consideró que era mejor que no aparecieran los estudiantes por el hospital hasta después del verano. Llegados a este punto, ofrecimos a los alumnos que aquel que quisiera volver al destino podía de manera voluntaria, porque, como en todo, pues había quien estaba deseando terminar las prácticas, pero luego también hay estudiantes que les había perjudicado bastante en no poder tener esa experiencia práctica de 6 meses que luego les facilita el poder conseguir trabajo de alguna forma. Y a otros también les sirve para poder decidir hacia qué línea quieren dedicar su vida profesional, si hacia el hospital o hacia la oficina de farmacia. De los 260 estudiantes, 75 volvieron de manera voluntaria, han vuelto, de hecho están todavía, terminarán la semana que viene, a las oficinas de farmacia y a aquellos hospitales donde les han dejado volver. También quiero decir que los estudiantes han valorado muy satisfactoriamente todo el esfuerzo que hemos realizado para adaptar la presencialidad de estas prácticas a la no presencialidad. Y ya voy a decir simplemente, para finalizar, cuál es el panorama que tenemos cara al curso que viene. Bueno, pues se presenta incierto, no puedo decir otra cosa, porque todo va a depender de la situación sanitaria, que es la que nos va a ir marcando lo que vamos a poder hacer o no hacer. Entonces, hemos planteado 3 posibles escenarios. El primero, una enseñanza presencial 100%, lo que hemos hecho hasta que surgió la pandemia, muy poco probable. Un segundo escenario, una enseñanza bimodal o semipresencial, que en nuestro caso va a consistir en que las prácticas de laboratorio sean presenciales y las clases magistrales sean virtuales, una mezcla de presencialidad y no presencialidad, exceptuando el primer curso de grado, que va a ser todo presencial, pues puesto que son alumnos que entran por primera vez en la universidad, que normalmente suelen estar un poco despistados, que todavía no han hecho un grupo de amigos
Entonces, consideramos que para ellos es mucho mejor el poder estar de manera presencial, si se guardan, como vamos a hacer, guardando todas las distancias y todas las condiciones que nos pide sanidad, la distancia social, mascarillas y demás. Así, el doble grado le pasa exactamente igual, será presencial porque es un número de estudiantes muy reducido, son 25 nada más, y los másteres oficiales que también serán en su totalidad de manera presencial. Y luego el tercer escenario correspondería a toda la enseñanza no presencial. ¿Cuál es el más probable? El segundo, el mixto. Pensamos, también dependerá de cómo vaya evolucionando todo. Pero también es muy cierto que va a ser muy probable que podamos pasar en algún momento de ese segundo escenario al tercero. A lo mejor solo un determinado curso, un determinado grupo, porque haya habido un caso en un grupo que se pueda delimitar y entonces ese sea el que se confine y el resto no, que confinen toda la facultad o que nos tengamos que marchar todos a casa. Entonces, bueno, pues tendríamos que pasar a esa fase de no presencialidad, pero lo único bueno es que ya estamos preparados para ello, no como nos pasó en el mes de marzo, que cuando nos dijeron que nos fuéramos a casa todos pensábamos que era para 15 días. De hecho, la gran mayoría no cogió pues, su material docente, estaba en la facultad, que luego fue un verdadero número para poder entrar porque estaba totalmente prohibido el poder moverte a la facultad. Entonces ya no nos va a pillar de sorpresa. Estamos preparados para pasar, si es necesario, de un día para otro a una docencia no presencial. Hemos aprendido a hacer protocolos, no te puedes imaginar cómo. Protocolos de todo tipo, de riesgos laborales, de funcionamiento, de cómo pueden funcionar los servicios comunes, las aulas de informática, los laboratorios, en fin. Se quedaban obsoletos. Sí. Y creamos uno y antes de ponerlo casi en marcha surgían otras nuevas normas que hacían que el protocolo había que volverlo a modificar. Pero lo que sí que es cierto es que siempre han estado supervisados por prevención de riesgos laborales y salud laboral. Además, teníamos otro problema añadido. Como sacaron los grupos vulnerables, pues en los grupos vulnerables eran los mayores de 60 años. Ya os he dicho que en la media, en la facultad, son 59. Con lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Pero, en fin. Además, hemos hecho adendas a la titulación y a las guías docentes de cada asignatura, siguiendo las indicaciones de Madrid+D, para luego no tener ningún problema en las reacreditaciones del título, porque obviamente los títulos están acreditados con una docencia presencial. Una docencia no presencial supone modificaciones. Todas esas modificaciones tienen que luego ser aprobadas por la agencia de calidad. Y todas esas adendas que hemos hecho, lo que vienen a confirmar es que los estudiantes van a adquirir todas las competencias que vienen recogidas en el título. Bueno, todos los esfuerzos que se han realizado desde la universidad y desde la facultad han dado su fruto. Hemos tenido que cambiar nuestras costumbres y adaptarnos a las nuevas circunstancias causadas por el COVID-19. Pero creo honestamente que lo hemos conseguido y con buena nota. No solo farmacia, en general toda la Universidad Complutense. Y nada más, me pongo luego a disposición de todas las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la directora del curso, Pilar Gómez Serranillos, y a mi compañera, la vocal de Docencia e Investigación, Pilar Varela, el que hayan pensado en la importancia de mostrar también lo que hacemos los farmacéuticos que trabajamos en salud pública. También para mí es un placer poder compartir mesa con el presidente de mi colegio, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, con la decana de la Facultad de Farmacia de la Complutense, mi facultad, y con el presidente de Cofares, que bueno, pues, he tenido el gusto de conocer ahora. En primer lugar, pedir disculpas a la moderadora de la mesa por alterar la dinámica de la mesa, pero me parecía importante mostrar con algunas imágenes el trabajo que se está haciendo los farmacéuticos de salud pública. ¿No se ven? ¿Sí?
Bueno, sale en marrón, realmente es en verde, pero bueno, no tiene nada que ver. El color no implica nada. Ah, perfecto, perfecto. Sí, como decía, es importante, me parecía importante mostrar el trabajo que estamos realizando los farmacéuticos de salud pública que trabajamos en la Comunidad de Madrid, pero también el trabajo que se está haciendo, y yo creo que mucho, que como ahora mostraré algunos datos, desde la vocalía del Colegio de Madrid. Yo creo que la implicación desde que el presidente contó conmigo, quiso contar conmigo para este trabajo, para formar parte de esta Junta, mi intención era acercar el colegio a la salud pública y la salud pública al colegio, y yo creo que en eso estamos haciendo un esfuerzo. Bien, pues simplemente comentar que los farmacéuticos de salud pública formamos parte de un equipo multidisciplinar. Trabajamos tenemos implicaciones en las distintas áreas que conforman lo que es la salud pública, la prevención y promoción de la salud, la seguridad alimentaria, la epidemiología y la sanidad ambiental, y desarrollamos distintas tareas en función del puesto que estamos ocupando. Pero cada una de las áreas tiene que se trabajan en salud pública, tiene una serie de objetivos, una serie de premisas, una serie de cosas más importantes, pero bien es verdad que en esta época de pandemia todos los farmacéuticos y todos los equipos que constituimos los equipos de trabajo de salud pública nos hemos ido adaptando a las circunstancias y hemos hecho, como todos los farmacéuticos, y ha quedado mostrado aquí a lo largo de todo el día de hoy, hemos hecho un esfuerzo importante por contribuir en la medida que fuera y de la forma que fuera. Por tanto, hemos ido realizando distintas funciones que a lo mejor no eran parte de nuestra actividad principal, pero bueno, pues hemos trabajado, mi ámbito de competencias en la Comunidad de Madrid es la prevención y la promoción de la salud, pero como ahora les mostraré, los farmacéuticos hemos hecho un poco de todo en este. Hemos notificado, hemos detectado casos. Cuando la vocal de análisis esta mañana comentaba que se declaraban los casos a salud pública, esos casos había que registrarlos, había que notificarlos y los equipos de salud pública tenían que dar indicaciones de qué hacer, cómo aislar ese caso y cómo proceder cuando ese caso estaba en el hospital. Pues evidentemente ya eran los profesionales del hospital quienes daban las indicaciones, pero cuando estaba en casa aislados teníamos que darles indicaciones. Entonces hemos tecleado datos, hemos registrado casos, hemos llamado a casos, hemos hecho un poco lo que en ese momento hacía falta. Pero también teníamos una parte importante y era la de resolución de dudas. Ahora todos sabemos mucho ya de la pandemia, desgraciadamente, llevamos unos cuantos meses de sufrimiento, pero a finales de febrero, principios de marzo, teníamos mucho por saber. Había muchas preguntas. Yo creo que en la oficina de farmacia y en el ámbito de cada uno de nosotros surgían preguntas de muchos tipos. ¿Y si estoy embarazada, qué puedo hacer? Y si tengo. Bueno, eran de todo tipo. Entonces, incluso los centros, cuando se cerraron los centros educativos, nos llamaban los profesores. Tengo un caso, hay un profesor, ¿qué puedo hacer? O tengo un alumno y teníamos que tratar de dar respuesta. Y nosotros también estábamos aprendiendo. O sea, era un poco de todo. Entonces, los farmacéuticos hemos aprendido, hemos estudiado, hemos tratado de dar resolución a esas preguntas frecuentes. Hemos hecho materiales, como ahora les mostraré, materiales de educación para la salud, explicando cómo había que limpiar, cómo había que lavarse las manos, cómo había que estornudar en los distintos ámbitos. Y ahora estamos en otra fase, y es que estamos elaborando con la Consejería de Educación, por ejemplo, elaborando protocolos de la reapertura de las clases, porque salió la Orden 668 que desarrollaba distintas medidas para cuando volviéramos a esa normalidad, no, a esa nueva realidad que estamos viviendo. Yo creo que no es normal, pero es una nueva realidad. Y nosotros estamos colaborando con la Consejería de Educación, elaborando esos protocolos para qué va a pasar cuando las universidades, bueno, ya lo ha comentado la decana, pero es que en los centros educativos, en las guarderías, escuelas infantiles, están todos exactamente igual. Y aquí les muestro, teníamos una página web donde íbamos actualizando esas preguntas frecuentes. Teníamos el teléfono, es el 900-102-112, donde los operarios, los teleoperadores que cogían esas llamadas, tenían que hacer un primer cribado para ver, porque
a los centros de salud no se podía ir, había que llamar, notificar a través de ese teléfono y a partir de ahí, en base a una batería de preguntas, se derivaba a un sitio, se derivaba a otro y nosotros colaborábamos con ellos en esas respuestas. Y luego actualizábamos, como digo, las preguntas de esta página web en función de las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de batería de preguntas, pues esto, los síntomas, qué pasa con las vacunas, los niños se pueden vacunar o no se pueden vacunar en este momento, y los distintos compañeros de los distintos servicios íbamos actualizando esas preguntas. Y el tema de los carteles, como yo decía antes, ahora ya sabemos mucho, pero al principio había que mostrar qué pasa en el entorno laboral, con mis compañeros, puedo compartir espacios, no puedo compartir espacios, en el transporte. Y aquí quiero agradecer también a mi compañero Jorge Poveda, el vocal de distribución, y ahora aprovecho también para el presidente de Cofares agradecerle personalmente que editamos una serie de carteles, todos estos que les voy a mostrar, y le llamé diciendo, Jorge, necesitamos que nos echéis una mano, tenemos que difundirlo. La oficina de farmacia pensamos que es un espacio idóneo porque ¿dónde se puede ir en esos momentos? Solamente se iba a la oficina de farmacia. Y he de decir que fue inmediata la colaboración y los carteles estaban en todas las farmacias de Madrid. Y yo creo que también ha sido una tarea importante de colaboración. Como decía, ¿qué pasa en los desplazamientos? Porque ahora ya todo el mundo con mascarilla. Al principio recordarán que la mascarilla no se utilizaba. Entre otras cosas porque tampoco había, ¿no? Pero si hubiéramos empezado antes, pero bueno. Entonces, bueno, pues como digo, cómo hay que comportarse en los desplazamientos. ¿Qué hacer cuando cómo limpiar en casa cuando hay una persona que está con aislamiento por COVID? Venían muchas preguntas. ¿Y qué hacemos? ¿Puede compartir la habitación? Bueno, pues lo ideal es que no, pero claro, en los pisos pequeños pues había que compartir todo, porque no había otra solución. Entonces, como había que limpiar todo lo que se compartía, hasta el móvil, el mando de la tele, o sea, una serie de cosas que realmente eran indicaciones bastante sencillas, pero bastante útiles, ¿no? Como lavar la ropa, etcétera. Que yo creo que ha sido bastante difundido, porque incluso era para explicárselo a los niños, para que se hagan una idea de cómo hemos ido trabajando dentro del equipo que yo coordino. Esto fue un compañero que dibuja muy bien, porque claro, no se podían contratar los servicios de nadie porque es que estaba todo cerrado. Bueno, pues dibujó los muñegotes, hicimos los mensajes, o sea, quiero decir, con esfuerzo de todos conseguimos sacar estas cosas adelante. Trabajamos también en cuando estábamos en el confinamiento, cómo había que cuidarse, ya en la fase de confinamiento, como 10 consejos, cómo había que hacer. En algunos casos también lo mostraré ahora de cómo había que ir a la compra. Si no quedaba más remedio, porque claro, había que comer, pues cómo había que protegerse cuando se iba a la compra. En la parte de seguridad alimentaria también se ha trabajado en requisitos para el sector de la restauración. Está ya casi más en la parte, ahora últimamente, claro, cuando ya se han empezado a abrir los establecimientos de restauración. Cuando estaba todo cerrado, evidentemente no, pero ahora, cuando tienen que reabrir sus puertas, ¿qué tienen que hacer? Unas normas de funcionamiento, normas de higiene de los trabajadores, de la limpieza, de la desinfección, cómo hay que hacer la compra de alimentos, lo que yo les comentaba, o en el tema del comercio minorista, o bulos, que hay muchos bulos sobre el tema, como sabrán, sobre el tema del COVID. Pues mis compañeros también que trabajan en la parte de seguridad alimentaria han elaborado el consumo de alcohol previene el COVID. Pues toda esta serie de cosas que bueno, pues han aprovechado algunos para dar publicidad a los productos que estaban vendiendo, ¿no? O las responsabilidades de los consumidores cuando uno va, lo que yo decía, ¿no?, a hacer la compra. Bueno, como ven, en todos los ámbitos, y toda esta información está colgada en la página web de la Comunidad de Madrid, en todos los ámbitos donde podíamos trabajar dando información y dando indicaciones, hemos estado ahí trabajando en los farmacéuticos dentro de ese equipo multidisciplinar. Pero también tenemos dentro de salud pública la parte de sanidad ambiental.
La parte de sanidad ambiental que desde el primer momento también empezamos a estudiar cuál era el agente que estaba causando esto, cómo era su supervivencia, dónde se podía mantener más tiempo, qué factores favorecían su crecimiento, la luz, la humedad, qué factores, qué elementos, qué virucidas o qué desinfectantes se podían utilizar. Y en base a todo eso es donde se han ido haciendo recomendaciones. En esta parte de sanidad ambiental se han elaborado muchos documentos. He de decir que unos, voy a detallar aquí algunos y luego están todos en la página web y los podemos facilitar. Unos directamente los técnicos de salud pública farmacéuticos de la Consejería, otras veces técnicos de salud pública, pero que están trabajando fuera de la Consejería, que están a través de sociedades científicas y también, por supuesto, en el entorno, como ahora veremos algún ejemplo, del colegio, de la vocalía del colegio. Se han elaborado algunas de las actividades desarrolladas en el ámbito de la sanidad ambiental, pues es esta elaboración de protocolos de limpieza y desinfección sobre todo para todo tipo de establecimientos de gran afluencia de público. Por ejemplo, con especial interés en el tema de las residencias de mayores. Como todos imaginarán, aquí era un foco donde teníamos puesta la atención. O la desinfección de superficies y espacios. Toda esta información, he mostrado algunas infografías, que ahora mostraré otras cuantas, pero explicando el tema de cómo había que hacer y por qué había que hacer y qué tipo de productos se podían utilizar que, por supuesto, estuvieran autorizados por el Ministerio, ¿no? ¿Cómo permanecía? ¿Cuánto tiempo permanecía el coronavirus en los distintos objetos? Todo esto apoyado, como digo, por información a través de no solamente documentos, sino con información de preguntas frecuentes en la web. Pero, como les avanzaba también, ha habido colaboraciones con sociedades científicas y, por supuesto, con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, porque yo aquí estoy, si me permiten, en el doble papel. O sea, me voy poniendo una gorra, me quito la otra, soy vocal de salud pública del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y soy un técnico de salud pública que trabaja en la Comunidad de Madrid. Y yo trato de que, como les decía al principio, la salud pública llegue al colegio y el colegio llegue a salud pública. Entonces, se han elaborado a través con sociedades científicas también distintos documentos en relación con la salud ambiental, el tema de los ozonizadores, el tema de los túneles de desinfección, en colaboración con profesionales de sociedades científicas y con miembros de la vocalía, se han ido haciendo distintos documentos. Se han estado dando respuesta a las demandas de los compañeros también de la Oficina de Farmacia en todos estos temas. Bueno, la importancia de nos venían preguntas, ahora hablo desde el punto de vista de la vocalía, de compañeros, nos decían, ¿qué podemos hacer con los ozonizadores? Tengo que hacer una limpieza especial en la farmacia, ¿cómo tengo que desinfectar? Me están ofreciendo ozonizadores, que los aires acondicionados, bueno, pues desde la vocalía también tratamos de dar respuesta con algunos informes y con algunas infografías que ahora les mostraré. Se ha trabajado mucho desde el colegio. Los técnicos del Colegio de Farmacéuticos han trabajado mucho estrechamente con la vocalía también. Y bueno, lo que pretendíamos en este sentido, como les decía, es facilitar esa tarea de información que desde la Oficina de Farmacia se hace a los pacientes. O sea, el farmacéutico de Oficina de Farmacia es un agente de salud que, como se decía a lo largo de esta mañana, hacéis, yo no estoy en la Oficina de Farmacia, pero promoción de salud y prevención de la enfermedad también desde la Oficina de Farmacia, y nuestra intención es facilitar esa tarea. ¿Qué hemos hecho en esta línea? Pues, bueno, pues hemos explicado, hemos hecho unas infografías desde la vocalía, por qué hay que extremar las medidas de limpieza en la Oficina de Farmacia, esa duración que decíamos a través de los estudios de cuánto dura el virus en los distintos, en el látex, en la madera, en el plástico, porque yo estoy segura que igual que a nosotros desde la Consejería nos viene información, nos piden, nos demandan información de
¿Qué hay de verdad en esto? ¿Cuánto dura? Pues es que en la oficina de farmacia, que sois el punto directo con el paciente, con el usuario, seguro que también. Era importante también en esta época de confinamiento la prevención de intoxicaciones en niños y en personas mayores, el tema de los productos de limpieza. Estábamos todos como locos limpiando con todo lo que venía, que si la lejía, que si el amoníaco, entonces había problemas de accidentes. Se detectaron que había problemas de accidentes con los niños, con las personas mayores. Pues hicimos esta infografía un poco para resolver esas dudas. Con el tema de los medicamentos, ¿qué hacer con los medicamentos? Cuidado que los niños están en casa, con los medicamentos que no estén al alcance de ellos, o con el tema de otros productos químicos. El tema de los accidentes, como digo, también en cuanto a enchufes, en cuanto a fuentes de calor, en cuanto a que no hubiera las personas mayores que estaban todo el día en casa, que retirar las alfombras, que se pudieran tropezar, y que ya bastante teníamos en que tuvieran que ir al hospital por un problema de coronavirus, con encima que se cayeran y tuvieran que ir por otro problema. Entonces, pensamos que esta información era muy útil. Y luego el tema de los desinfectantes, cómo desinfectar, en qué proporción había que preparar las diluciones, etcétera, etcétera. Es información muy sencilla que hemos tratado también de difundir desde el Colegio de Farmacéuticos. Traigo también esta diapositiva porque dentro de la información que se he trabajado con los técnicos, como digo, del colegio y con personas que trabajan conmigo en la vocalía, pues uno de los últimos informes que hemos sacado es el tema de estos productos mágicos, el tema del clorito sódico, que sobre todo en Hispanoamérica se estaba utilizando como para curar el coronavirus. Y pues desde el colegio se sacó una información para si los farmacéuticos de oficina de farmacia venían a preguntar ¿qué hay de esto? ¿Esto es verdad o no es verdad? Pues para que tuvieran una información, y estamos, la verdad, contentos porque la semana pasada vimos que nos habían referenciado en un documento de la Organización Panamericana de la Salud este informe del colegio, con lo cual nos ha gustado mucho que nos tuvieran como referencia organismos internacionales. Bien, yo para terminar, no quiero extenderme, yo creo que aunque he presentado las diapositivas me ajusto. A modo de resumen, decir que el farmacéutico de salud pública, como he tratado aquí rápidamente de mostrar, realiza una amplia y variada actividad que es capaz de integrarse en los equipos multidisciplinares, forma parte de sociedades científicas y expone su experiencia y su conocimiento, participa activamente, como creo que también ha quedado patente, con la actividad del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, tratando de dar a los otros compañeros de otras vocalías también una visión comunitaria de los problemas de salud pública. Y me quedo con algo que el vicerrector decía esta mañana, y yo creo que es que trabajando juntos conseguimos mucho, con lo cual yo creo que es la línea de trabajo. Nos queda mucho por hacer. Yo espero que esto no sea como en los meses que hemos vivido, pero en cualquier caso tenemos la experiencia, la capacidad de trabajo, y yo creo que hay que sentirse muy orgullosos de ser farmacéuticos. Nada más. Gracias. Pues yo quería agradecer la presencia esta mañana del doctor Zarco. Es una pena que no os haya podido quedar con nosotros, puesto que sabéis que está participando activamente con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid en el tema de recertificación y en otros temas, ¿no? Por lo tanto, si hubiese estado aquí con nosotros, desde luego le hubiese hecho alguna pregunta. Y sí que quería comentar dos temas que hemos dicho aquí en esta mesa. Lo primero, decirle al presidente de Ecofares que desde hace muchos años yo llevo diciendo públicamente que si el éxito de la oficina de farmacia radica fundamentalmente, o se le debe fundamentalmente a nuestra distribución. Sin esa distribución, pues la oficina de farmacia yo estoy convencido que no sería lo que es. Aquí nos acompaña esta tarde un vocal de la zona rural, Tomás, de San Martín de Valdeiglesias, pues que claro, ahora mismo podemos pensar lo que puede suponer llevar esos pedidos a esas zonas, ¿no? Y hay zonas, rutas, que el presidente de Ecofares, como ha dicho, pues no lo ha dicho, perdón, porque es muy modesto, que suponen pérdidas para la cooperativa. Suponen pérdidas. Por lo tanto, yo cuando hablan de multinacionales, etcétera, etcétera, dudo mucho que alguna multinacional pues nos prestase ese servicio a pérdidas. Y también quiero agradecerle, porque muchas veces no lo comentamos, pero pues raro era el día que durante estos meses no nos llamábamos por teléfono y nos preocupábamos
presidente, ¿qué pasa con las mascarillas? Pues no sé, sabemos vienen, no vienen. Pues que sepas, y está aquí también una delegada, que yo quería saber su opinión como delegada, Lola, cuando mandabas esos Twitter y decías, ¿cómo te están poniendo en redes? Bueno, pues di ahora cómo nos ponían, qué es lo que pasaba. Díselo al presidente de Cofares, dímelo a mí. Porque claro, aquí es muy fácil hablar de pasado, ¿no? Pero... Estábamos con los ánimos muy encendidos. Sí. El colegio al final, la idea que ha quedado, yo con lo que he hablado ahora, era estar todo el mundo muy contento, ¿eh? Sí, pero había algunos días... Sí, había algunos días, pero ahora, aguas pasadas, ahora sí que con el colegio sí que se está. Con Cofares, o sea, con la distribución no tanto. O sea, todavía se sigue preguntando mucho cómo no se ha podido conseguir antes el tener determinado material. Pues mira, eso es una pregunta que te puede contestar el presidente. Y yo acabo... Sí que se han conseguido y laboratorios que incluso nos vendían, que a lo mejor yo sé que hay que pasar unos controles y yo de hecho compro siempre por distribución porque me deja la garantía de que cualquier reclamación, además yo se lo paso la bola a la distribución, que es el que me lo ha dado y él pasa los controles. Pero en esos momentos que estábamos tan angustiados, que no teníamos termómetro, lo que decía Pilar, que no teníamos de nada lo que nos pedían constantemente, ahí sí que nos sentimos que la distribución nos dejó un poquito abandonados. Bueno, pero ahora te lo contesta porque yo acabo diciendo primero, que la vocal de docencia tiene una revista que edita el colegio que se llama Mi Farmacéutico. Yo voy a decir a la organización que por favor os la haga llegar, o por lo menos un artículo que escribe la comunicación del colegio de cómo ha sido de verdad, cómo se ha sufrido en el colegio y en las farmacias esta pandemia, ¿no? Y de verdad que sí que me gustaría que cuando pudieseis le echaseis una visual, por favor. Gracias, moderadora. Bueno, pues vamos a contestar. Y vamos a contestar, ¿cómo era tu nombre? Lola. Mira, durante esta pandemia, como presidente de Cofares he tenido que leer y oír barbaridades. Y como presidente de Cofares, pues me veo impedido en contestar. Porque, bueno, las redes sociales son lo que son y porque yo no puedo participar activamente en ellas. Ahora, ¿por qué no ha habido mascarillas? Pues, hombre, desde enero, que he comentado antes, que nosotros tenemos unos slots en China para la fabricación de las 30.000 unidades que recibimos al año. Cuando tú vas a China, siendo Cofares, que es una empresa muy importante en España, pero en China no lo es tanto, donde ha habido otros suministradores de todo tipo, ya sean grandes superficies, que han traído mascarillas más tarde que Cofares, hazte la pregunta, porque esos tienen contratos en China, sí tienen partners en China, y resulta que ha sido tu cooperativa la que ha conseguido traer mascarilla quirúrgica que no higiénica mucho antes que ellos. Esa es la primera pregunta. Segundo, hemos rechazado al 80% de todos los proveedores que se han acercado a Cofares. Al 80%. ¿Por qué? Pues porque en la pandemia ha habido mucha gente que se ha aprovechado. Y como comprenderás, tú dices que en otros canales había. Y, soportar, escuchar a mucha gente que decía que conseguía mascarillas en Cobo Calleja. Yo tengo solo una misión. Primero es gestionar la cooperativa, patrimonialmente. Quiere decir que hay que dar beneficios, porque si no das beneficios, no hay futuro. Y luego tengo que salvaguardar la reputación de la compañía. Quiere decir que si yo soy capaz, como presidente de Cofares, de poner un producto de salud en el mercado sin las garantías de salud que tiene, pongo a la compañía en un serio problema. He dicho antes, Cofares no ha tenido mascarillas KN95. Porque no ha habido ni una sola mascarilla KN95
que cumpliera la normativa. ¿Lo podía haber hecho? Sí. Y seguramente hubiera sido el primero y económicamente rentable. Pero había un procedimiento que salía en el BOE que me lo impedía, que era el permiso de comercialización que daban las comunidades autónomas por consumo, y que ese permiso no se daba. Solo un solo proveedor en España ha tenido ese permiso, Gallego. Pero no era solo mascarillas, era un kit. Mascarillas con guantes. Mi responsabilidad es poner en el mercado los productos de garantía. Yo no puedo comunicar esas cosas. Nosotros tenemos que ser garantes de que todo va a ser de calidad. Si simplemente con que esa comunicación a nosotros... Se tiene que dar por supuesto, si no, no me elija el presidente. Aunque se dé por supuesto, es lo mismo que el colegio. El presidente al final tuvo que salir también a los medios, porque cuando empezaban, que nos defiendan, que no sé qué, y hay que salir y defender a la profesión. Entonces, vosotros teníais que habernos comunicado internamente como cooperadores, decir, mirad, es esto, nosotros no podemos, lo que me estás diciendo ahora, y decir, es verdad, el que quiere que se busque por otros canales y no sepa lo que venda, y el que quiera calidad y garantía, y eso solamente haberlo comunicado, nada más. Lola, sinceramente, hombre, yo he tomado decisiones y asumo las decisiones que tomo. La que tú estás comentando yo no la puedo tomar. Yo no puedo pronunciarme en público de mis... Pero no en público, pero sea nosotros. No, puedo crear alarma social, por ejemplo. Porque a lo mejor no hay... Digo esto que te estoy contando yo ahora a ti y luego hay mascarillas. Ahora, yo te estoy diciendo que el 80% de los proveedores que se acercaron a Cofares no lo cumplían. Seguramente la mascarilla era buena, pero la normativa es para cumplirla. Es como el que tiene un coche que no tiene la ITV. El coche funciona muy bien, pero no tienes la ITV. Y ese es el problema. Ahora, en cuanto a otros productos, termómetros. 5.000 termómetros hemos vendido el año pasado en Cofares. Ha habido una demanda de 200.000 al día. Ha habido termómetros en Cofares. Lo que pasa es que en Cofares somos 11.000. Pones 10.000 termómetros y duran 0,5 segundos. Y entonces el que no los ha pedido le parece que no ha habido. Pero lo ha habido. Ha habido mucha cantidad de producto en Cofares. Lo que pasa es que gracias a Dios somos muchos. Yo no compro para 1.000 farmacias. Compro para 11.000 farmacias. Sí, además habréis visto, porque habéis puesto una encuesta, o sea que en la encuesta todos habremos... Yo he mandado la encuesta que pusiste de que cómo nos había parecido la gestión del almacén en la página web y ahí ya... Cofares ahora lo mide todo. Por eso... Porque como decía Kelvin, que nos suena a los farmacéuticos de algo, todo lo que no se define no se puede medir. Y todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces en Cofares ahora lo medimos todo. Hemos invertido muchos recursos en la medición. Y si eres socia de Cofares, verás que estamos pendientes exactamente de vuestra opinión. Y yo me baso en los datos, no de sacar el dedo mojado a ver para dónde va el aire. Yo me tengo que fiar de los datos y de la normativa, porque estoy garantizando tu dirección técnica de tu farmacia. No puedo poner en riesgo tu... Otra cosa es que tú, como directora técnica, tomas ese riesgo con tu patrimonio y con tu dirección técnica. Pero tu cooperativa no te puede poner en riesgo. Por eso hubo mascarillas cuando las pudo haber. Ahora, también te digo, he dicho que la AEMS, desde el 2 de marzo hasta el 22 de marzo, 2 de marzo, recibimos una comunicación en donde las mascarillas iban a los centros sociosanitarios, con toda la razón del mundo, porque los enfermeros y los médicos no lo tenían, y nosotros estábamos en casa. Por eso te digo que cuando ha habido, las hemos puesto. Y yo sé que el farmacéutico como tal no ha tenido protección. Hemos actuado como hemos podido, con lo bueno y lo malo,
Eso, ahora Y solo te digo una cosa, Que lo Lola. bueno también, o sea... No Nadie ha faltado- puesto ni tanto ni antes. Y ningún día ha faltado el pedido, todos los servicios han estado fenomenal, todo ha estado, o sea, que también hay que hablar de lo bueno, que también ha estado... Y reconozco que en esos momentos la tensión es muy importante. Entonces, las redes sociales hemos tenido que aguantar muchas cosas mentira, ¿no? Yo no he puesto el precio de las mascarillas. Ojalá lo hubiera puesto, porque entonces tengo mucho poder. Pero no lo he puesto yo. Ni tampoco he vendido a la Comunidad de Madrid los 50 millones de mascarillas que también se ha hablado. Ojalá, porque también podría haberlo hecho. Es legal, pero no lo he hecho. Ahora mis socios me hubieran aclamado 50 millones de venta. Imagínate. La cuenta de resultados de este año había estado ya. Superada. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Tenemos gente joven. José Antonio, la lanzas. Yo tengo, como son muy cortas, tengo tres, las digo las tres seguidas y aunque es para todos, todas son para todos, pero van un poco dirigidas, aunque todo el mundo puede contestarlas. La primera es para todos, pero dirigida sobre todo al presidente del colegio, a Luis. Que hemos dicho que hemos hablado de la ley de farmacia, que a veces sale con alguna carencia y que gracias a esta crisis hemos podido ver que cosas que ya se llevaban pidiendo en realidad funcionan. Hemos mencionado algunas, pero después de la crisis de la COVID-19, ¿qué cosas cree que pueden incorporarse a partir de ahora a la profesión farmacéutica que no estaban antes? La otra cosilla es, para todos, pero en particular a lo mejor para la doctora Varela, si seguimos siendo tan dependientes de Asia en materias primas y productos sanitarios a la hora de abastecernos y a la hora de fabricar. Y ya la última para todos es, parece que esta mañana hemos visto muy prometedora la vacuna, parece que se pone en el mercado en septiembre, octubre, a lo mejor a final de año. El caso es que el año que viene estará. Pero la cosa que querría reflexionar un poco entre todos es, una vez que esté, ¿cuánto va a costar y quién la va a pagar? Eso es de salud pública, me temo. Muy bien. Bueno, pues empezamos, si Luis. te parece, Sí. siguiendo estricto orden a las Bueno, pues en preguntas. primer lugar, me lo temía porque te he visto que mientras que estábamos hablando estabas ahí escribiendo, digo, seguro que nos hace un par de preguntas. Pues mira, estábamos hablando esta mañana de todo lo que ha servido para lo que iba en la ley, como muy bien dices, bueno, pues ponerlo en práctica, es decir, que casi podríamos decir, que la ley de farmacia, en algunos puntos, como es la atención farmacéutica domiciliaria, como es, por ejemplo, que hemos demostrado el servicio que tenemos, el servicio de urgencia, que si hay que reforzarlo se refuerza, como es, por ejemplo, el tema de los horarios, cuando hemos tenido que abrir en Semana Santa, en domingos, sábados y demás, pues ha sido el propio farmacéutico el que lo ha hecho. Estos temas, como bien sabes, pues no se puede hacer ahora, pero yo me imagino que se incorporarán y se podrán hacer. Pero yo lo que sí que me gustaría, sinceramente, y lo voy a solicitar, es que la oficina de farmacia forme parte, el farmacéutico de oficina de farmacia forme parte de la atención primaria. Es decir, que el farmacéutico esté presente en los centros de salud, en los ambulatorios, para que desde esos centros colabore con los demás farmacéuticos en información a los pacientes y sobre todo en campañas. Pues yo creo que la oficina de farmacia se debe incorporar a la atención primaria. Eso es lo que yo creo que fundamentalmente tenemos que sacar en conclusión de esta campaña. Porque también, como bien sabes, pues hemos visto que estaban cerrados los centros de salud, muchos centros de salud, muchos ambulatorios. La oficina de farmacia ha seguido funcionando, en primer lugar porque hay más. Yo ejerzo en Alcorcón puede haber 8 centros de salud y 70 farmacias. Por lo tanto, yo creo que debemos formar parte de esa estructura de atención primaria y, como he dicho esta mañana, y lo vuelvo a repetir, siempre en beneficio del paciente. Referente a lo que has dicho de las vacunas, pues yo hace unos días también hacía unas declaraciones y efectivamente hay tratamientos cuidado, que están en Estados Unidos, pues estamos hablando de unos 600, 700 euros, a ver quién puede pagar eso, ¿no? Yo me imagino que si hay una vacuna, pues tendrá que ser la Agencia Española del Medicamento, que hasta ahora para mí ha tenido una conducta intachable, la que se preocupe de que esa vacuna llegue a todos los ciudadanos. Estábamos criticando hace unos días que Estados Unidos había comprado todo el tratamiento, es decir, que los únicos que se iban a salvar iban a ser ellos, pero resulta que también la agencia pues había hecho previsión de esos medicamentos, ¿no?
Por lo tanto, yo espero y deseo que cuando salga esa vacuna a través de la agencia, a través del Sistema Nacional de Salud, pues que llegue a todos los ciudadanos, por supuesto. O sea, yo es que no tengo duda de que esa vacuna tiene que ser para todos los farmacéuticos, para todo el mundo, independientemente, por favor, del precio que tenga. Esa es mi contestación, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Pilar. El tema de las navidades España no es tan dependiente de Asia como son otros países, en muy pequeña proporción. Lo éramos cuando la subasta de Andalucía, que os he dicho también que hubiera sido caótico si nos hubiéramos encontrado en ese momento, pero la industria española depende no en gran medida. Por lo tanto, por ejemplo, Francia sí que tiene un 40% de dependencia asiática de debido, pero nosotros no tenemos nada. Y se ha visto que hemos tenido el desabastecimiento de siempre durante el COVID. Y una cosa que se me ha olvidado comentar, al margen de lo que tú nos has preguntado, que me lo ha recordado esto Jorge, nuestro local de distribución, es que Cojares servía 2 pedidos al hospital de IFEMA durante toda la pandemia. Pero vamos en cuenta. Eso no lo he mencionado, la verdad que se me ha pasado por aquí. Gracias. Muchas gracias. No sé si desde la perspectiva de salud pública. Es que poco tengo que decir, porque yo creo que está todavía esto un poco lejos. Yo me imagino que a nivel de la Comisión de Salud Pública del Ministerio y la ponencia de vacunas, en su momento decidirán cómo y de qué manera y quién lo financia. Pero yo, hasta donde sé, todavía no estamos en esa fase. La página es muy esperanzadora. La página de AstraZeneca es muy esperanzadora. Yo estaba yo mismo preparándome la ponencia y me saltó la noticia, me metí en AstraZeneca y dije, ole. Ya, pero hay que esperar, porque hay que ver cómo funciona frente al virus. También había... Bueno, creo que estaba funcionando el tema. No, si todavía no lo habían puesto en funcionamiento. Estaban fabricando. Yo leí lo que están fabricando y en fase 3 simultáneamente. Sí. Porque están viendo resultados muy buenos en fase 3 y estaban simultáneamente fabricando con el riesgo de tenerlo que emplear todo si la fase 3 no resultaba lo buena que ellos tenían. Eso es lo que yo leí el domingo, en la página inglesa de AstraZeneca. Pero no sé. Esperemos que sí. Ojalá. Yo quería hacerte una pregunta. Claro. Susana. Sí, lo sé. Hombre, supongo que sí. Vamos a ver, yo he estado participando en los tribunales de la EBAU. Ay, perdón. Sí, perdonar. Yo he estado participando en los tribunales de la EBAU y parece ser que para el tratamiento del papel no había ningún protocolo establecido. Se habló al principio de que tenían que estar 14 días en cuarentena, luego se habló de 4 o 5 días y luego ninguno. Entonces, realmente, ¿qué hay sobre eso? A ver, nos podemos ir al tema de la normativa que hay en cuanto a bibliotecas, por ejemplo, bibliotecas públicas con la reapertura y tal, que ahí sí que están hablando de, pues no recuerdo bien, pero más de 72 horas, incluso dependiendo del tipo de libro que sea, incluso hasta 14 días. Lo que se ha hecho con los protocolos de la EBAU, se ha manejado el papel con guantes y yo creo que no vive tanto el virus en el papel por los estudios que hay, pero... Yo te lo pregunto un poco porque, bueno, que la EBAU obviamente yo también voy a recomendar lo mismo que los profesores de la facultad utilicen guantes cuando manejen los exámenes, el papel y la mascarilla, obviamente. Bueno, la mascarilla es que es obligatoria en la facultad, en cualquier sitio, en cualquier momento. Pero bueno, un poco por también saber si es que realmente, bueno, pues que no se sabe muy bien cuánto tiempo vive. No, pero ¿cómo lo estáis? ¿Ya habéis recogido todos los exámenes? Claro, ellos se van a examinar en septiembre por primera vez presencial. Sí. Y entonces se recogen todos los exámenes, que pueden ser 100 en el aula, y luego se los lleva el profesor a corregir. Ya. Podemos ver, si quieres, la normativa que te digo de las bibliotecas, pues os sirve de orientación, pero vamos, no hay nada del manejo del préstamo de libros, quiero decir, Sí, que es lo que más se me ocurre. Para ponerlo en cuarentena. Claro, pero es que el problema... El tiempo, pero claro, claro, vosotros tenéis que es dar que la tú no puedes respuesta esperar de los 14 exámenes días. rápido.
Pues entonces medidas de usar mascarilla y guantes, guantes. Y mucho gel hidroalcohólico. Eso es. Vale, gracias. Yo, si me lo permiten, quería hacerle una pregunta clara, porque me ha parecido una intervención estupenda esta mañana y además de didáctica, muy aclaratoria. Ay, perdón. Sí. No se acostumbra uno. Perdón, decía que... Dos. Todos para mí, por favor. Bueno, decía que le iba a hacer una pregunta clara, porque a colación de tu intervención de esta mañana, que me ha parecido muy didáctica y además muy aclaratoria, ¿no? Por todo eso que, como decía Susana también, hay tantos bulos y tantos, pues noticias o por lo menos comentarios que ahí es necesario neutralizar. Entonces, en relación con la vigilancia epidemiológica, porque bueno, ahora parece que estamos en una situación un poquito también nuevamente comprometida, ¿no? ¿Cómo te parece o cuál consideras que serían las pruebas diagnósticas que de alguna manera permitirían ejecutar esa vigilancia epidemiológica de una forma, digamos, activa y con un resultado? Sí, te doy el mic. Yo creo que sería una combinación de pruebas, porque el escenario sería un poco distinto, porque sí que es verdad que ya tenemos más conocimientos. De tal manera que tendríamos dos tipos de individuos. Por una parte, siempre va a haber individuos sintomáticos y luego ya estudios poblacionales que yo creo que en este momento ya no procederían. Entonces, los estudios de prevalencia ahora mismo ya no procederían, sino que yo creo que ahora mismo sería más bien estudios con PCR y control de contactos. Yo creo que sería ahora mismo lo que sería más conveniente. Controles serológicos se siguen haciendo porque la gente quiere saber. La gente quiere saber, sobre todo porque en aquellos individuos que tengan anticuerpos, quieras que no, están inmunizados. Y aunque parece ser que no se sabe todavía si estás inmunizado, si te puedes reinfectar, yo de lo último que he leído es complicado que te reinfectes. Entonces, las personas que tengan anticuerpos quieren saber que tienen anticuerpos y entonces no es que se relajen, pero pueden vivir más tranquilos. Entonces, pues gente que tenga anticuerpos, pues a título individual, pues no es que vaya a confiarse, pero tiene cierta tranquilidad. Pero ahora mismo sería PCR a los sintomáticos y a los posibles contactos. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta que desaparezca. Claro. Sí, por allí detrás. Sobre la prevalencia, hace poco han mandado al colegio los resultados del test. ¿Cómo explica que en la Comunidad de Madrid, con la población en general confinada, la prevalencia sea de un 11% y en los farmacéuticos, que hemos estado todos los días expuestos, atendiendo a la gente, sea de un 8%? La respuesta yo creo que depende de varios factores. En el estudio que se ha hecho del Colegio de Farmacéuticos, en el estudio completo, que si queréis tenemos pensado mandar una carta explicando un poco el porqué de estos resultados y además el dossier informativo con un estudio pormenorizado en lo que ha consistido el estudio y los resultados por zonas de Madrid. Tened en cuenta que en el estudio que ha hecho de prevalencia el Colegio de Farmacéuticos ha salido un 8,5. La media de la Comunidad de Madrid son un 11,9. Y decís, ¿por qué los farmacéuticos tienen menos? Bueno, tened en cuenta que la Comunidad de Madrid, toda la zona del sudeste de Madrid, Torrejón, Alcalá de Henares, etcétera, etcétera, ahí la prevalencia ha sido del 20%. De tal manera que en el estudio de prevalencia que se ha hecho nacional de la Comunidad de Madrid, en particular, se ha cogido mucha población de esa zona. En el estudio que se ha hecho del Colegio de Farmacéuticos, se ha cogido muchas farmacias del centro de Madrid, con lo cual, dentro de la Comunidad de Madrid, ese 11,9 del estudio nacional que se ha hecho no es igual en toda la Comunidad de Madrid. Entonces, han pasado dos cosas. Uno, que ya veréis en el estudio que os mandemos con la carta, que dependiendo de las zonas, de las oficinas de farmacia, según las zonas de Madrid. Y, por ejemplo, los mayores de 70 años han tenido más prevalencia de infección dentro de los farmacéuticos.
Y luego pasa otra cosa, que los farmacéuticos son profesionales sanitarios y en cuanto se han puesto mascarillas, en cuanto se han lavado las manos, en cuanto han usado el gel hidroalcohólico, en cuanto han acondicionado sus farmacias, no ha sido como una población general. Son profesionales sanitarios, tienen una educación sanitaria, con lo cual a mí estos resultados por una parte no me han extrañado, porque no se cuida igual una persona, perdón por la expresión, que está en un bar, que un profesional farmacéutico. Entonces yo creo que tiene una capacidad de educar para uno mismo y para los demás. Entonces pasan esas dos cosas, que en el estudio que ellos mandaremos, que sale todo pormenorizado, los farmacéuticos del centro de Madrid, por ejemplo, si en la Comunidad de Madrid ha sido... Si la Comunidad de Madrid ha sido el 11,9, pero ese 11,9, la zona de Torrejón, Alcalá de Henares, como ha sido un 20, un 21, pues se descalibra. O sea, es que las estadísticas son las estadísticas. Pero muchas farmacias, por ejemplo, la mayor prevalencia ha sido en la zona también de los farmacéuticos de Alcalá de Henares, de Torrejón, de Ardoz, etcétera, etcétera. Pero a mí no me extraña. Yo creo que ha sido esas dos cosas: la diferencia de población y la capacidad del farmacéutico de protegerse. Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Me alejaré y gritará? Igual sí. Se acerca a la cámara. Pues si se aleja, grita él. Gracias. Mi pregunta es para Clara también. ¿Cómo interpretamos en un test rápido, por ejemplo, cuando conviven las dos, las IgG y las IgM? O sea, las IgG nos has dicho un poco cuánto duran, pero las IgM cuánto tiempo permanecen. ¿Y qué significado tiene si esa persona es infectiva o no lo es? Si tiene las dos, si tiene las M también. Como expuse en el diagrama al principio de la cinética de producción de anticuerpos, al principio de la pandemia, cuando convivían y coexistían la IgG y la IgM, se decía que era infección reciente. ¿Por qué? Porque la IgG aparecía hacia el día 15 y la IgM a partir del día 6. Cuando coexistían IgG y IgM se decía que era infección activa y posible infección activa y transmisible. Como se ha visto que la IgM permanece en el tiempo más allá de las 3 semanas, hoy por hoy, en los protocolos que ha publicado el Ministerio de Sanidad, cuando da en la actualidad IgG más IgM, se dice que es infección recuperada, porque en el momento que aparece la IgG, se da como que la infección está recuperada. Pero esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de tal manera que en los centros de salud, cuando cambió el protocolo, cuando yo, por ejemplo, una persona me daba IgM positiva, automáticamente le hacían la PCR. A día de hoy, si conviven IgG más IgM, ya no están haciendo PCR. Se da por infección recuperada. Sí, sí. Porque lo que os digo, porque aunque te dieran, si han pasado 3 meses y tú, porque las IgMs, hay gente que tiene persistencia de IgM. Y tenemos casos, porque como yo llevo hechas ya 4.000 casi, hay gente que tiene persistencia de IgM. Yo estoy en un grupo de trabajo de analistas de la pública y de la privada que tenemos personas que llevan 3 meses con la IgM positiva. Y lo que no se puede hacer es aislar a una persona de su familia, de su trabajo, de su entorno, por una persistencia de una IgM que no es infectivo. Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo. En marzo te contestaría otra cosa, en julio te contesto otra. Claro, porque van teniendo datos, es que es lógico, van teniendo datos. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues... Oye, qué puntualidad. No me queda más que reiterar. Ay, perdón. Yo creo que como ya no hay más preguntas, antes de que la moderadora pues nos clausure, quería dar las gracias al Laboratorio Aristo por toda su ayuda. También ha mandado al colegio cuando nos hacía falta mascarillas para nosotros y para el personal. Por lo tanto, dar las gracias al Laboratorio Aristo. Y también pues teníamos un periodista aquí con nosotros, pero agradecer a todos los medios de comunicación. Todavía nos queda Juan, que está aquí también. Agradecer a todos los medios de comunicación, de alguna forma, cómo han ayudado al sector farmacéutico,
cómo hemos estado presentes esta mañana. Nos han hecho una entrevista, ha salido esta jornada en La Sexta y mañana saldrá también en periódicos. Y bueno, de alguna forma quería agradecerles a los medios de comunicación su labor que han hecho por los farmacéuticos en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más intervenciones, como decía, yo voy a finalizar, por supuesto, haciendo mías los agradecimientos que el presidente del colegio acaba de comunicar. En primer lugar, esa labor de mecenazgo, como decíamos al principio de la tarde, del laboratorio Aristofarma. Por supuesto, al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a entidades como COFARES por participar y por potenciar este tipo de actividades. A esta mi casa, como decía, la Universidad Complutense de Madrid, y de forma muy especial a todos los ponentes por su participación entusiasta y desinteresada y con alegría, podría decir, porque todos han participado. Ha sido un sí rápido y sincero y, por supuesto, a ustedes, a todos los participantes en el curso, sin el cual hubiera sido imposible llevarlo a cabo. Muchísimas gracias. Solo apuntar que a ver si al año que viene podemos organizar un curso conjunto con el colegio y COFARES y al año que viene. Al año que viene. Os dejo descansar. Que nos veamos aquí. Cosas antes, ¿verdad, Pilar? Sí, pero bueno, pero yo digo de curso de verano del Escorial. Un curso conjunto y que nos veamos aquí en este entorno tan estupendo. Muy bien. Muchas gracias.